¿Qué tal amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es lunes 11 de mayo. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándoles a que a continuación puedan ver nuestra mesa de análisis. El día de hoy conversamos con el comisionado ante la OEA para los refugiados venezolanos, David Smolansky, a propósito de esta cantidad de venezolanos que han tenido que regresar en medio de esta pandemia y que han sido desalojados de muchas viviendas en toda Latinoamérica. Otros se están quedando en una condición sumamente triste y deplorable. Están viviendo debajo de un puente con niños, pues definitivamente no tienen dónde pasar este tiempo de cuarentena. Por eso este tema lo vamos a estar analizando el día de hoy a continuación. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy contamos con la presencia de David Smolansky, que nos atiende amablemente desde Washington. Está haciendo una labor titánica dentro de la OEA como comisionado para los refugiados y migrantes venezolanos. Palabras más, palabras menos, David está ocupado de todo lo que tiene que ver con la migración venezolana y sobre todo cómo están viviendo, en qué condiciones en cada uno de los países a los que los venezolanos han decidido migrar. David, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Carla, muchísimas gracias por la invitación. Queremos entonces, David, tenemos un problema enorme en Latinoamérica, en el mundo, y es que hay un grupo de venezolanos que ha decidido regresar a Venezuela porque no tiene dónde pasar la cuarentena. Han sido desalojados de sus lugares donde vivían en la condición de arriendo por no tener con qué pagar. ¿Y por qué no tienen con qué pagar? Porque básicamente no hay ingreso en la economía informal debido a la pandemia. Por eso el día de hoy, David, queremos en principio tocar este primer tema. ¿Cómo has podido ir atendiendo estos casos que se presentan? En los casos de Perú son alarmantes, los de Ecuador, los de aquí de Colombia también, y ya estas casi 50.000 personas que han cruzado la frontera se han visto en una condición, digamos, deplorable, metidos en como una especie de campos de concentración por parte del régimen venezolano. Queremos saber qué estás haciendo desde esta comisión tan importante que diriges en la OEA. Bueno, nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y saludar a tu audiencia. Yo creo que hay que ir por partes, ¿no? En primer lugar, ver la dimensión de la crisis migratoria venezolana, que no tiene precedentes en América Latina y el Caribe. Cuando digo no tiene precedentes, quiere decir que es la más grande que se haya visto en la región. Al momento que me hace esta entrevista, somos 5.1 millones de venezolanos desplazados. Para que tengamos idea, 5.1 millones de venezolanos desplazados supera el total de la población de países como Costa Rica, Panamá y Uruguay. Actualmente Colombia es el país que ha recibido más migrantes y refugiados venezolanos con 1.800.000, seguido de Perú con 900.000, después Chile con 455.000, Ecuador con aproximadamente 400.000, Brasil 255.000 y Argentina 150.000. Son los 6 países que más migrantes y refugiados venezolanos tienen. Sin embargo, esto es una crisis que tiene dimensiones regionales. Cuando uno, por ejemplo, suma todos los venezolanos que están desplazados en el Caribe, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, Guyana, República Dominicana, hay más de 150.000 desplazados venezolanos. En México hay más de 70.000 venezolanos desplazados y en Panamá cerca de 100.000 venezolanos desplazados. Ahora, esto va más allá de un número, esto va más allá de un dato, una estadística. Aquí estamos hablando de seres humanos, de personas que están en condiciones verdaderamente vulnerables, de niños que llegan con el estómago ardiendo por no haber comido por días, de madres que llegan desesperadas a los ambulatorios de Cúcuta, al hospital Erasmus Meo, para ser más específico, para poder dar a luz, personas de tercera edad que las he visto yo muchas veces en la frontera, en sillas de ruedas, buscando medicamentos que no se consiguen en Venezuela. Entonces aquí hay que entender que estamos hablando de niños, adolescentes, madres, personas de tercera edad que están en condiciones muy vulnerables y que huyen de la tiranía que ha generado la crisis humanitaria por falta de comida y medicinas, que promueve y que tiene como política de Estado la violencia generalizada y la violación sistemática de los derechos humanos, donde no hay agua, donde no hay luz y donde además de eso hay un colapso económico. Esas son las 5 principales razones por las cuales los venezolanos huyen. Ahora bien, en el contexto del coronavirus, y perdónenme si me he extendido, pero me gusta siempre poner en contexto la realidad de aquí, ¿no? El coronavirus hace que una población vulnerable, como es los refugiados venezolanos, sean aún más vulnerables. En ese sentido, nosotros de la OEA pues, hemos venido proponiendo políticas de protección temporal para los refugiados venezolanos, especialmente en el pago de alquiler
por arrendar, pues, por la vista de apartamentos, de hogar, de vivienda, así como también el pago del servicio. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, que como ya decía son 1.800.000 y la abrumadora mayoría vive alquilada. Hay un decreto, el número 579, que prohíbe el desalojo de migrantes venezolanos hasta el 30 de junio. David, me detengo un momentico allí porque pues obviamente estamos acá en este país que nos ha recibido con los brazos abiertos, pero hay una situación que se presenta precisamente en Colombia y tiene que ver con este decreto que tú bien mencionas por parte del presidente Iván Duque, pero que no se ha cumplido. Es decir, el presidente lanza un decreto en líneas de la solidaridad mundial que se ha presentado por la pandemia, pero los alcaldes no han podido hacer que los dueños de vivienda cumplan al 100% el decreto. En algunos casos, la alcaldía de Bogotá llega y de alguna manera negocia con los dueños de vivienda, otras alcaldías también. Pero en esta emisión del noticiero vamos a ver el último reportaje que hizo nuestro compañero Jesús Albino, donde hay una alcaldesa aquí en Colombia. No hemos querido decir el nombre porque digamos que es una polémica que no queremos dar, pero le pidieron a un migrante venezolano que que firmara un papel donde él era deportado, como que se había cometido un delito y que lo importante era que no volviera más. Entonces eso nos ha llamado y nos ha encendido las alarmas porque estamos viendo que no se cumple ese decreto. Sí, lo hemos hablado inclusive con el embajador Tomás Guanipa, hemos tenido entrevistas con él también para colaborar con nuestros compañeros venezolanos, con nuestros hermanos, pero esto no se ha podido, David. O sea, este decreto no se cumple y no sé si en Latinoamérica se está cumpliendo porque los casos que se han registrado de cómo los botan a la calle con la peor humillación y vejación ha sido realmente doloroso. Bueno, fíjate, ese decreto que específicamente sale del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es del pasado 15 de abril. Es decir, para ese momento ya aproximadamente la pandemia tenía un mes, porque recordemos que la frontera se cierra el 13 de marzo. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Cualquier venezolano que sea desalojado en Colombia debe irlo a denunciar ante las autoridades competentes porque, insisto, está prohibido el desalojo para los migrantes venezolanos en Colombia hasta el 30 de junio. Y no solamente eso, Carla, está prohibido también el pago de mora, el pago de intereses por mora en cuanto a los servicios. Ahora, te decía, para volver, porque nosotros tenemos una visión viniendo de lo evidentemente regional, que hay que promover políticas de protección temporal para los migrantes y refugiados venezolanos en el contexto del coronavirus, como la prohibición de desalojo, la exoneración de pago de servicio en cuanto dure la pandemia. No solamente Colombia ha dado pasos al respecto, Ecuador también, República Dominicana, El Salvador. En segundo lugar, también hemos impulsado que profesionales de la salud venezolanos, específicamente médicos, enfermeras, que se fueron del país también por la situación, puedan ejercer su profesión a donde han llegado. Sí. Por casos de médicos y enfermeras que por muchos años, por problemas de homologación, no han podido implementar o no han podido ejercer su profesión. Hemos visto casos interesantes como en Perú, en Argentina, en Chile, España, aunque en España. Ya te iba a comentar. Están llamando a los médicos y enfermeras venezolanos para que atiendan a personas. Hay particularmente, perdón, en España, disculpa, se ha manejado de una manera muy, muy bonita para con los venezolanos porque les han hecho el llamado a participar. Tengo una prima enfermera que tiene ya 2 años en España y no ha podido tener los papeles, pero se incorporó a trabajar en hospitales en este tiempo. El mundo debe saber, David, lo que significa formarse como médico en Venezuela, trabajar en hospitales como el Pérez de León de Petare, donde no hay ni siquiera una gasa para atender a las personas y como mi prima hay muchos que se están incorporando y que nosotros desde acá aplaudimos y celebramos que el mundo haya entendido lo que significa un profesional venezolano. Es así. Entonces esos son los temas también dentro de este drama que ha sido el coronavirus y que ha conmocionado al planeta entero, las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, insisto, médicos y enfermeras que tienen años desterrados, que incluso tuvieron que reinventarse profesionalmente ya que no podían ejercer la medicina. Bueno, que el coronavirus les presenta la oportunidad para que ellos vuelvan a ejercer su profesión y atiendan a tanta gente afectada. Otro tema importante,
Carlos. El acceso a la salud, yo quiero ser en esto muy, muy claro y muy enfático. El acceso a la salud es un derecho humano. Y esto lo digo porque prácticamente todos los días yo recibo algún mensaje por las redes sociales de venezolanos con temor de ir a un hospital o de ir a un ambulatorio porque no tienen documentación o tienen la documentación vencida. Incluso teniendo usted una documentación vencida o no teniendo pasaporte, no le pueden negar el acceso a la salud. Eso es un derecho humano y mucho más en esta situación de pandemia que la propia Organización Mundial de la Salud así lo ha decretado. Entonces, todos los venezolanos, con o sin documentación, se les tiene que garantizar en la región el acceso a la salud como un derecho humano. Y lo otro muy importante, y tú mencionabas el rol de los alcaldes. Aquí tiene que haber unas acciones e implementación de políticas mucho más serias en contra de la discriminación y la xenofobia a todo nivel. Y eso también lo hemos venido impulsando desde la OEA y estamos preparando una campaña al respecto. Cuando hablo de acciones contra la discriminación y la xenofobia, no solamente puede recaer en los gobiernos nacionales, no puede recaer solamente en el presidente de Colombia, en el de Perú, en el de Ecuador, en el de Chile o en la de Bolivia, no. Eso tiene que ser un compromiso también de los gobernadores a nivel regional y de los alcaldes a nivel local. Hoy el venezolano no dejó su país porque quiso. El venezolano no es un migrante voluntario, el venezolano es un migrante económico. Hoy Venezuela es la población, los venezolanos somos la población más desplazada del planeta sin una guerra convencional y una catástrofe natural. Somos víctimas posiblemente de la peor dictadura que se haya registrado en la historia de América Latina y el Caribe. Los venezolanos hoy somos expulsados de un régimen que tiene como práctica el narcotráfico, la minería ilegal, la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos. Aquí yo me he encontrado con jóvenes que han sido torturados en cárceles venezolanas, con jóvenes que han sido perseguidos por los colectivos armados, que han sido ahogados en gases lacrimógenos, que han sido reprimidos con balas y con perdigones, y que simplemente, a pesar de que ese no era su granero, tuvieron que irse del país porque su vida corría peligro, se separaron de sus familias, se han tenido que reinventar en otras partes de la región. Entonces, es importante, especialmente en este momento de pandemia que está conmocionando el mundo entero, a que una población que ya es vulnerable y se hace más vulnerable con esta pandemia, se le proteja, y una forma de protegerse es que haya acciones contra la discriminación y xenofobia, y insisto, es a todo nivel. Esto no solamente tiene que recaer en gobiernos nacionales, sino que tiene que haber un compromiso de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Ahora, David decía, por ejemplo, el movimiento Resistencia Venezuela Sin Fronteras, que debía haber un presupuesto para atender este tipo de casos. Entonces, pues no conocemos perfectamente qué se está haciendo desde la OEA, pero nos preocupa, por ejemplo, la frase dicha por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, eso precisamente unido con lo que tú dices de la xenofobia, porque ella decía, qué pena con nuestros hermanos venezolanos, qué pena que no les podemos pagar el arriendo, discúlpenos, ya les pagamos educación, ya les pagamos comida, ya les pagamos salud, ya les pagamos todo, pero qué pena que no podemos pagarles el arriendo. Obvio que fue un comentario muy xenofóbico, tomando en cuenta que no es cierto. O sea, no nos pagan la salud. Nosotros todos tenemos un sistema de EPS, que es el sistema de salud aquí en Colombia, y cada quien tiene que pagar su seguridad social. Entonces, digamos... Un tema importante, Carla, que yo entiendo los desafíos que pueden tener cualquier gobierno por la pandemia, claro, cualquier gobierno, a nivel nacional, a nivel local. Pero es muy importante que no se utilice a una población extranjera para la solicitud de recursos. Yo estoy consciente que la alcaldía de Bogotá, como seguramente le ocurrirá a la alcaldía de Lima, la de Guayaquil o la de Ciudad de México, están hoy en necesidad de recursos por las consecuencias que está dando el coronavirus. Pero no hay que utilizar en este contexto una población migratoria para eso, número uno. Y número dos, recordemos algo, los venezolanos son contribuyentes de impuestos en Bogotá, todos son contribuyentes en cualquier otra ciudad o en otro país de la región. Entonces, cuando un venezolano trabaja, como hay muchísimos trabajando en Colombia, pues están contribuyendo con sus impuestos también a esta municipalidad o al país. Claro, sí. Pero te decía entonces lo de
¿Cómo atender en este momento la situación, David? ¿Qué es lo más grave que te ha tocado? Porque además no puedes viajar, no puedes irte como estabas hace unos meses recorriendo el área para ver cómo avanzaba la situación de cada uno de los refugiados. Ya no lo puedes hacer, pero ahora quisiera saber cómo se está atendiendo redes sociales, las denuncias que hacen, estos caminantes que cruzan de Ecuador a Colombia, de Colombia a Venezuela, pasan días en carreteras. ¿Cuál es la acción que se está llevando a cabo para atenderlos? Bueno, estamos haciendo varias cosas a pesar de la limitación que tenemos de visitar la región. Claro. En mi caso, pues yo prácticamente todos los meses estaba visitando un país de la región para tener encuentros con los migrantes y refugiados venezolanos, así como las autoridades de los países donde ellos llegan. Ahora bien, no nos podemos quedar con los brazos cruzados a pesar de esta pandemia y ver cómo implementamos políticas para la protección de los venezolanos. Entonces aquí hay varios temas que estamos haciendo. En primer lugar, estamos teniendo un monitoreo permanente de los retornados venezolanos a su país. Según Migración Colombia, 45.000 venezolanos han retornado desde el mes de marzo. Pero hay que saber diferenciar aquí una cosa. Cuando se cierra la frontera el 13 de marzo, quedaron 25.000 venezolanos atrapados en Cúcuta. Es decir, cuando digo atrapados es porque es lo que esto se llama la migración pendular. Venezolanos que van por unas horas a Cúcuta, por ejemplo, a comprar comida, a comprar medicina y se regresan. Sí. Allí el gobierno de Colombia abrió la frontera por 72 horas para que estos 25.000 venezolanos se regresaran. Ahora, desde ese entonces hasta la fecha, 20.000 venezolanos se han retornado de manera voluntaria. Por eso hago la diferenciación, porque uno son los primeros 25.000 que hubiesen regresado igual, claro, si no se hubiese cerrado la frontera, si no hubiese habido pandemia, pero los verdaderos retornados son 20.000. Que lo han hecho de manera voluntaria. ¿Por qué, Carla? Hemos tenido el relato de varios de ellos. Uno, quieren estar cerca de sus familias, tienen mucho miedo de las consecuencias que pueda dar el coronavirus. En Venezuela estamos hablando de un país que no llega ni a 90 camas con respiradores. En segundo lugar, bueno, no es menos cierto que hay personas que se han quedado sin su hogar, que fueron desalojados, claro, y tienen que retornar a su país. En tercer lugar, hay un tema también de incertidumbre, de ansiedad, no sabe qué pueda pasar, qué consecuencias puede dar el coronavirus, y ante eso pues prefieren estar en Venezuela. Y en cuarto lugar, bueno, desafortunadamente, como le ha pasado a mucha gente en el mundo en general, a millones de personas en el mundo, y venezolanos que se han quedado sin trabajo y han tenido que volver. Eso es, esta es la situación de los retornados. Pero insisto, la mayoría quiere estar cerca de su familia. Ahora, ¿cuál es el problema? Perdón que me extienda aquí. El trato cruel y degradante que están sufriendo los venezolanos al volver a su país. El régimen los ha tenido durmiendo en el piso, específicamente en la estación de autobús de San Antonio en Táchira, los ha tenido hacinados en albergues. La Guardia Nacional, y esta es la denuncia más recurrente que yo tengo, que hemos recibido, le está cobrando en moneda extranjera a los venezolanos para trasladarlos a ciudades como Barquisimeto, Coro, Caracas, Valencia. Les cobran 30.000 pesos colombianos. Han sido muchos de ellos amenazados. Cuando yo publiqué los primeros testimonios, fotos y videos, a muchos de ellos me comentaron que les llegó hasta el SEBIN, diciéndoles que los iba a llevar preso, y les descomisó el celular por varias horas si seguían denunciando su situación. Entonces el régimen está poniendo aún más en riesgo a estas personas retornadas. No se está cumpliendo el protocolo de distanciamiento social y bueno, ahí pueden contagiarse todos por el coronavirus. Esto te quiero decir además que ha sido tal nuestra denuncia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente se pronunció al respecto y allí denunció los tratos crueles y degradantes que estaban sufriendo los venezolanos retornados, y ha sido un llamado a que se protegiera la integridad física de estas personas vulnerables. Eso es una cosa. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Sé que me estoy extendiendo. Estamos teniendo encuentros digitales con la sociedad civil venezolana. Han sido muy, muy productivos. Hemos tenido 2 encuentros ya con organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas exclusivamente a la atención de migrantes y refugiados venezolanos. En estos encuentros han participado aproximadamente 60 organizaciones de 20 países de todo el continente, y estamos preparando un documento que saldrá este mes de mayo de recomendaciones de la sociedad civil hacia los gobiernos receptores de migrantes y refugiados venezolanos para brindarle la mejor atención viniendo desde la ciudadanía. Y en tercer lugar, Carla, estamos teniendo pues evidentemente encuentros permanentes con autoridades de la región. Esta oficina también se ha puesto al servicio en lo que pueda colaborar el gobierno interino de Venezuela. Entonces hemos tenido también reuniones periódicas con todos los embajadores del gobierno interino de Venezuela en los países receptores para ver cómo se les puede brindar un apoyo
de atención a esos venezolanos que han llegado y bueno, ese es el... Sí, como articulando de alguna manera para que en la región se entienda la crisis, se entienda la situación y sepan que estas personas no pagan el arriendo no porque no quieran, sino porque definitivamente no pueden. En el testimonio que nosotros pudimos recaudar, vimos a una venezolana que vendió el cabello en la frontera para poder comer. O sea, situaciones que la verdad son testimonios desgarradores porque que una persona tenga su cabello largo, sabemos lo que significa para la mujer el cabello, lo vendió para poder tener alimentos unos días, tampoco es que cuesta millones y no le pagan mucha plata por eso, pero le permitió poder comer unos días junto a su familia y la verdad pues David, queremos ya como mensaje final que tú puedas llevarle ese mensaje de esperanza a nuestros hermanos venezolanos donde estén, qué les dices, cuál es la paciencia que tiene que tener un venezolano que esté, digamos, en Colombia, en Perú, a punto de ser desalojado. Nosotros también hemos recibido muchísimas denuncias en redes sociales cuando están a punto de desalojarlo, les quitan las puertas, les quitan las bisagras para que los venezolanos tengan la obligación de irse. Son situaciones definitivamente humillantes, pero queremos que aproveches esta tribuna para que ese mensaje llegue a todos nuestros hermanos en el mundo. Bueno, en primer lugar, si usted es víctima de algún desalojo, denúncielo a la autoridad competente y al menos esta oficina de la Secretaría General de la OEA para la Visa Inmigrante y Refugiados Venezolanos está a la orden para recibir esas denuncias. Y recuerdo casos particulares como el de Colombia, donde el desalojo está prohibido hasta el 30 de junio. Usted está en Bogotá, en Cúcuta, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, no lo pueden desalojar. En segundo lugar, el acceso a la salud es un derecho humano. Si usted tiene que ir a algún hospital o algún ambulatorio para despejar alguna duda si tiene coronavirus, porque tiene alguna otra enfermedad, usted tiene el derecho de ser atendido, no se le puede ser negado. Si le es negado, por favor, denúncielo. En tercer lugar, usted no puede ser discriminado por ser venezolano. Nadie puede ser discriminado por su nacionalidad. Así que si es víctima de ello, también denúncielo. Otro tema muy importante que lo hemos venido diciendo, la violencia doméstica, Carla, específicamente en las mujeres. Eso ha crecido en la región, cuando hablo de la región, no específicamente en las venezolanas, sino en general. Sí. Pero cualquier venezolana que esté siendo víctima de maltrato, de abuso, de violencia doméstica, por favor denúnciela, porque hay organismos competentes en la región para proteger a las mujeres que están siendo maltratadas. Y Carla, yo el mensaje que le doy a los migrantes y refugiados venezolanos es que aquí hay, en este caso, servidores públicos como mi persona, que estamos comprometidos con que en Venezuela haya libertad y que estamos comprometidos con que en Venezuela haya justicia y haya democracia. Solamente se podrá frenar la migración forzosa cuando caiga la dictadura. Solamente cayendo la dictadura dejaremos de ver a venezolanos huyendo de su país y más bien veremos a venezolanos retornando a su nación. Mi mayor anhelo, más allá de tener un país libre y un país con democracia, con justicia, seguro, es que las familias se reencuentren. Hoy que me estás entrevistando, que es Día de las Madres, son muchas las madres que están separadas de sus hijos. Son muchas las madres que hoy no pueden abrazar a su hijo. Yo tengo a mi mamá lejos, ¿no? La tengo en Venezuela y no puedo hoy abrazarla y decirle a los ojos un feliz Día de las Madres. Y mi mayor anhelo es que días como hoy, como el Día de las Madres, o un cumpleaños, o una Nochebuena, o un Año Nuevo, podamos estar nuevamente juntos en familia. Ese es mi mayor anhelo y yo estoy seguro que cuando en Venezuela haya democracia, cuando haya libertad, lo más hermoso que va a ocurrir es el reencuentro de la familia, porque los testimonios que tú has escuchado, como los que yo he escuchado, son desgarradores. Sí. Yo desde que empecé mi vida pública como dirigente estudiantil jamás había visto y había sentido y había escuchado testimonios tan devastadores como los migrantes y refugiados venezolanos, pero así como está eso, también está la convicción de la inmensa mayoría que cuando haya las condiciones van a volver a Venezuela. Así es, David, te damos las gracias por habernos acompañado, el mayor de los éxitos en esta labor tan humana que te ha tocado emprender para que cada venezolano se sienta acompañado, respaldado, que tenga un lugar a donde acudir y sobre todo, como tú bien lo dices, un servidor público que pueda trabajar por ello. Gracias por estar con nosotros, David.
Interesante conversación hemos tenido el día de hoy con David Smolansky, comisionado en la OEA para atender el caso de los refugiados venezolanos. Nos ha confirmado la cifra de 5.1 millones de venezolanos que han salido en calidad de migrantes buscando una mejor calidad de vida, un nuevo rumbo que permita tener un mejor futuro para cada una de las familias. Sin duda alguna, en este tiempo en el que tenemos la oportunidad de analizar lo que ocurre en Venezuela, tiene que ver con el gobierno que de alguna manera gestiona la administración pública en el Venezuela. Definitivamente el régimen de Nicolás Maduro ha hecho que esta migración se vea siempre forzada a que las familias se separen, a que pasen un día de la madre totalmente aislados, conversando solamente por videollamada. Por eso era tan importante que tuviéramos esta conversación con David Smolansky. Nosotros queremos que ustedes sepan que hemos recopilado una serie de testimonios en este regreso a Venezuela por parte de nuestros equipos allá y han podido determinar situaciones muy duras, como una mujer que vendió su cabello para poder comer en medio de este regreso. Otro venezolano que tuvo que aceptar la condición de deportado para que pudieran regresarlo a Venezuela. Vamos a ver a continuación un trabajo realizado por nuestro compañero Jesús Albino. Cientos de miles de personas tuvieron que salir a otros países por la situación económica en Venezuela. Según el último informe de ACNUR para esa región, la cifra superó los 4.8 millones de refugiados y migrantes venezolanos, de los cuales 3.9 millones se ubicaron en diferentes países de zonas del Caribe y América Latina. El coronavirus cambió la situación de estos venezolanos. Muchos tuvieron que tomar la decisión de regresar a su tierra por razones diversas: el hambre, la xenofobia, el desempleo, desalojos arbitrarios, entre otras. Yo no te voy a quemar nada, yo no soy venezolana, yo soy peruana, yo tengo dignidad, yo creo en los demás y ayudo a los demás. No los exploto ni los uso, ni voy a un país extranjero para que me mantengan. Caminaron por días, por carreteras que una vez los vieron pasar en sentido contrario. Se regresaron como se fueron, con las manos vacías. Al llegar a su país, provenientes de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, fueron puestos en campamentos preventivos, sometidos a exámenes médicos y revisiones. Cumplido el tiempo de la cuarentena, trasladados a refugios en sus sitios de destino. Aún no llegan a su hogar, pero están más cerca. Estamos en uno de los refugios de las personas repatriadas, ubicado en el Hotel Maremares, a la espera de autorización para poder ingresar hacia el sitio donde se encuentran las personas que llegaron. Nos dieron el acceso, vamos a ingresar hacia el área donde se encuentran las personas repatriadas que están en cuarentena en esta zona del estado Antártico. Pudimos entrar en exclusiva a uno de los puntos de paso y atención social en el oriente de Venezuela, lugar donde se encuentran las personas que hasta por una semana caminaron para volver a su país. Ellos se encuentran aislados de sus familias y no pueden llegar hacia sus casas hasta que pasen una cuarentena preventiva para evitar contagios por COVID-19. Estas personas nos cuentan lo que vivieron en exclusiva en su travesía para regresar a su tierra. Estos forman parte de los caminantes venezolanos, personas que tuvieron que regresar a su tierra a pie, sin dinero, sin comida, y vivieron hasta debajo de un puente para poder volver a su tierra. A Anzoátegui han regresado más de 550 personas por vía humanitaria, uno de los campamentos de cuarentena donde se les brinda refugio a los viajeros, atención médica y alimentación. Está ubicado en un reconocido hotel de Puerto La Cruz.
Allí conocimos a Jesús Lara y Adrián Sánchez. Ellos dicen que vivieron una pesadilla, donde el miedo los impulsaba a caminar más rápido. No es por nada, pero unos días dormíamos en un techo y parece mentira que unos días estábamos durmiendo en la calle, dormí en el piso. Nos vinimos caminando, duramos 10 días caminando. Ahí nosotros tuvimos que retornar porque allá uno vive del día a día, o sea, si me pagan semanalmente, ya no tengo para pagar el arriendo, pues. Entonces, como no teníamos para pagar el arriendo, nos desalojaron. Porque, o sea, hasta allá no es fácil. El que ya se ha ido, ya uno vive una experiencia ya. Aquellos que se quieren ir no saben lo que le espera allá. Dormir en la calle, pasa hambre, pasa necesidad. Para comer, Adrianis tuvo que vender su cabello. No tenía peso, ya todo es peso. No tenía ni para comer, ni para pagar arriendo, ni nada. Y yo mi cabello lo tenía larguísimo. Y era lo único que cargaba de balón. Entonces, cuando llegué, la gente le decían, compramos cabello. Pedro Martínez es otra de estas historias. Tuvo que aceptar un convenio para que lo ayudaran a regresar. Su estatus es deportado. Esa fue su única opción. Lo hizo porque quería estar cerca de su familia. La alcaldesa de ese departamento, de ese municipio, nos dijo, sí, yo los voy a mandar a Cúcuta, pero no quiero que vuelvan más, O sea, con la condición de que nos iba a deportar. Esta experiencia enseña a uno a valorar lo que en realidad lo más importante que es para mí la familia. Eso es lo más importante, no tener dinero, no tener una profesión, sino tener a la familia y estar en este momento que estamos viviendo aislados, estar con ellos. Por si fuera poco lo que han vivido, al llegar a los lugares donde crecieron, sus amigos, sus vecinos, los miran con recelo, temen que estén contagiados. Por ello, preste atención a lo que dicen las autoridades. En el momento que salen de esos estados fronterizos hacia, en este caso, el estado de Anzoátegui, se les realiza una prueba rápida. Estando aquí en el estado de Anzoátegui, se les realiza nuevamente prueba rápida. Por tanto, son personas sanas. Son personas que vienen con una situación además muy difícil de los países de donde provienen. Por tanto, de todas y de todos nosotros debe privar es una actitud de solidaridad. Nadie tiene por qué sentir ningún temor, porque las autoridades han garantizado el cumplimiento de los protocolos. A través de las organizaciones populares, sociales, los movimientos políticos, a través de la red de Barrio Adentro, hemos estado haciendo llegar ese mensaje, que haya claridad. De hecho, ellos van con sus altas médicas que les emite el equipo médico de Barrio Adentro. No hay absolutamente ningún motivo para discriminar y mucho menos maltratar a ninguna de estas personas. Ante la pregunta de si volverían a emigrar, esto nos dijeron. ¿Volverías a salir de Venezuela? Yo en realidad no. ¿Por qué? No sé, ya no me gustó, la experiencia que viví allá no me gustó. Y ya con esta situación no me siento que no hice nada allá. O sea, más que todo allá afuera se ve la xenofobia, pues, contra nosotros los venezolanos, ¿entiendes? Nos discriminan, nos llaman una palabra que le dicen veneco allá afuera. No por nada, pero unos días dormíamos en un techo y parece mentira que unos días estábamos durmiendo en la calle, dormí en el piso. Amigos, llegamos al final de este recorrido informativo, no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den clic a la campanita para que puedan recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores, gracias por habernos acompañado.